historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en este programa sobre la historia no contada. Miren, hoy quiero hablar de algo que ha permanecido en silencio por muchas razones, pero es algo que a mí me ha venido moviendo desde que fueron desalojados desde hace mucho tiempo. Miren, un servidor de ustedes, parte de su formación la hizo en el Instituto de Música, Liturgia y Arte Cardenal Miranda. Mi primera carrera es de musicólogo, egresado de ahí. El Instituto Cardenal Miranda o Escuela Superior de Música Sagrada en México, así como existe la de Monterrey, así como existe el Conservatorio de las Rosas en Michoacán, en Morelia, que es el conservatorio más antiguo de Latinoamérica desde 1753, y así como existe la Escuela Superior de Música Sagrada, que no sé si todavía viva el padre Estrella, allá en Guadalajara, Jalisco. Bueno, pues el Instituto Cardenal Miranda fue un semillero de grandes artistas, de grandes organistas, porque una de sus funciones era el crear a los músicos lo más completos posibles, que al término del bachillerato en música, que eran 4 años, era como una licenciatura, terminaras sabiendo escribir, sabiendo componer, leer música, cantar, tocar el piano. Si tú a los 4 años no querías continuar con la licenciatura, que equivaldría en Europa al magisterio, porque ya eran 4 de bachiller, equivaldrían a la licencia. Este instituto es filial del Instituto Pontificio de Música Sacra en Roma. Entonces había oportunidad de irse becado o medio becado o ir a estudiar allá a Roma. El Instituto Pontificio de Música Sagrada, que aún existe y se salvó de desaparecer gracias al hoy San Juan Pablo II. Él procuró siempre que en los momentos más difíciles del instituto se llevara a cabo esa tarea de educar en la música. Y bueno, yo quiero leerles hoy la historia no contada del Instituto Cardenal Miranda, quien su último director fue el padre Javier González Tezcucano, que duró muchísimos años al frente de esta institución, que nos formó como músicos, nos formó como hombres, nos formó como artistas además, y que un servidor de ustedes llevó una relación muy cercana, muy estrecha, muy particular con don Javier. Como yo le decía alguna vez, ya también fallecida, Hermelinda Bueno, la secretaria, cuando oyó que me dirigía al padre Javier como don Javier, me regañaba, me decía, el padre Javier, no don Javier. ¿Por qué? Porque conozco la etimología del don, y el don viene de domine, domino, que quiere decir señor, pero hablando de un gran señor, o sea, del señor. Yo se lo comentaba todo al padre Javier y le decía, oiga, don Javier, pasó esto. Y me decía, no te preocupes, es que no sabe, no te preocupes, es que no conoce la etimología. Es que él y yo hablábamos en otro ambiente. En sí, muchas veces yo fungí como, él me decía, tú eres relaciones públicas del instituto, porque en los momentos álgidos del instituto, cuando hubo que mediar ante la autoridad, ante el Arzobispado de México, pues tuve yo que ver algunas situaciones en las cuales, bueno, hasta en la cuarta y quinta visita papal, la cuarta fui organista pontificio suplente, y en la quinta papal, que ya no participó tanto, el instituto participó
porque yo metí mi cuchara, ¿verdad? Cuando canonizan a Juan Diego, ya hacen a un lado al padre Javier. Bueno, los intereses creo que siempre se han manejado, pero yo en ese momento yo ya tenía un nombramiento por obispo, por el arzobispado de México, de asesor de logística en materia musical para la quinta visita papal, que fue una visita papal que estuvo a punto de no hacerse por la salud del Santo Padre, y que fue una visita hecha con alfileres, que tampoco había dinero, tampoco había presupuesto. Lo que había pasado en la cuarta visita, todos esos patrocinios, esta vez no los había porque no había seguridad. Mucha gente sacó del árbol caído, hizo leña. En fin, lo que yo les puedo contar es para hacerse un libro. A ver si no me mandan matar por todo lo que digo, pero quienes estuvimos ahí, quienes lo vivimos tras bambalinas, sabemos la verdad, que por ejemplo la sacristía de la Basílica de Guadalupe, el Estado Mayor Presidencial a través de su cuerpo de sanidad montó ahí un quirófano de emergencia de primeros auxilios, de terapia intensiva, mejor dicho, había una ambulancia de terapia intensiva, previniendo que al Santo Padre, bueno, por su salud le sucediera algo aquí en México. La altura, su estado de salud, en sí había 3 casullas, esa como capa, como casita que, casulla viene de casita, que se pone el sacerdote ya para celebrar como celebrante principal la Santa Misa. Había 3 tipos de casullas, todas iguales, pero de diferente peso, para que el Santo Padre no tuviera tanto peso. Y si ustedes ven en YouTube la quinta visita, cuando canoniza Juan Diego, cuando entra Juan Diego, cuando todos tocando las maracas y todo aquello que por ahí también le paré los tacos a un obispo, cardenal, no me acuerdo qué era, que como yo era el único que tenía el nombramiento ad libero, yo me podía mover de lado a lado. El Estado Mayor pues tenía las fotos de cada uno de nosotros, y en sí a mí me toca acreditar a coro y orquesta ante el Estado Mayor Presidencial, y decían, bueno, no nos dejan usar radio, el órgano está hasta el otro lado, yo estaba en el altar junto al órgano, a la consola del órgano. Entonces, si algo se ofrecía, alguna indicación al coro, al director de coro y orquesta, y el organista estaba hasta acá, no, en primera no nos íbamos a hacer señas, si iba a ver mal. Había televisión de todo el mundo, estaba la televisión de radio, de Televisión Vaticana, estaba Sepropie, estaba Televisa, estaban todo controlado, estaba TV Azteca, estaba todo el mundo, estaba el señor presidente, ¿verdad? Me toca ver a Fox en la cuarta, me toca ver a Peña, si era Peña, no me acuerdo, no era Peña, era Calderón, sí, era Calderón. Entonces, estaba todo el mundo ahí, no podíamos hacer señas. Entonces le dice al Estado Mayor, necesitamos a esta persona, o sea, a un servidor, que pudiera moverse, si algo urgía, correr hacia allá, hacia donde estaba el coro y la orquesta. En fin, eso será de otro programa, mis queridos amigos, amigas, pero el Cardenal Miranda, el instituto, fue un instituto reconocidísimo en la cuestión coral y sobre todo en la cuestión musical y de solfeo. Las gentes que llegaban a Roma, los mismos del pontificio, decían, no, vienes de México, vienes de este instituto que es filial de nosotros, sabemos que solfeas bien, que los mexicanos solfean bien. Entonces muchas veces pasábamos el examen de solfeo, ¿no? Porque era bastante difícil, hay muchos se quedaban en el examen de solfeo. Pero inicio la historia, mis queridos amigos. Nació como Escuela Superior de Música Sacra del Arzobispado de México como conveniencia de los resolutivos del Congreso Internacional de Música Sacra, efectuado en México en 1939. Su objetivo principal fue formar músicos de iglesia. Nació abandonada, sin recursos, y durante 20 años esta escuela subsistió en el 4º piso de una vecindad de la calle de Regina, en el centro histórico de la Ciudad de México. O sea, dieron la orden, dijeron hágase, cúmplase, pero del dinero nunca se habló. A pesar de sus esfuerzos, de los 2 primeros directores,
no lograron sacarla de esta vergonzosa situación. Y en 1960, el entonces arzobispo primado de México, don Miguel Darío Miranda y Gómez, músico, clérigo, encargó la escuela al señor canónigo, al doctor presbítero Hermilo Camacho, quien la llevó a una nueva sede y mejoró su nivel académico, afiliándola desde 1960 al Instituto Pontificio de Música Sacra en Roma. Desde 1969, bajo ya la dirección del presbítero licenciado Javier González Tezcucano, se convirtió en el Instituto Cardenal Miranda y fue la opción para los aspirantes rechazados por cuestiones de edad en otras escuelas de música. Simplemente el Conservatorio Nacional de Música. Tienes cierta edad, ya no entras. Ocupó distintas sedes con la esperanza de que alguna de ellas fuera definitiva. En todas ellas, don Javier González invirtió en remodelaciones, en adquisición de mobiliario, en instrumentos, en libros para la biblioteca. Siempre careció del apoyo económico de la arquidiócesis. Ya lo que el padre Javier hacía y lo que compraba era porque tenía muy buenas amistades, porque de su mismo dinerito él iba juntando e iba pagando. Ya cuando me toca a mí mi época, le conseguí muchísimos. Yo era proveedor, yo había ya publicado mis tesis y era yo proveedor de Casa Berkham y tenía un 28% de descuento en lo que yo quisiera como proveedor. Pues gracias a un servidor sacamos unos amplificadores activos, piano eléctrico, banco, varias cosas. Entonces el padre Javier se rodeaba de gente que le pudiera ayudar, no por interés, sino uno mismo veía la necesidad y ofrecía, si estaba en sus manos, poderle ayudar. El padre Javier González, con su propia actividad musical y pastoral, le dio prestigio, siendo él mismo un músico sobresaliente, teniendo participaciones importantes a lo largo de su carrera como director del coro Bach, director del coro de la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Ahí tuvo mucho que ver, nos contaba mucho cómo a veces se convivían y de lo especial que era el maestro Enrique Batis. Director del coro de la Ópera de Bellas Artes. Fue el primero en el siglo XX en organizar el archivo de música de la Catedral Metropolitana. Después vendrían más a colgarse ese milagrito, pero el primero que empieza a organizar y su trabajo en el archivo de la Catedral Metropolitana, que es inmenso, son más de 300 años de música, él es el que inicia a organizarlo. Las asignaturas históricas llevan su impronta. Desde 1997 el instituto ocupa el inmueble ubicado lo que antes fuera una casa del sacerdote en Mariano Azuela 181. Bueno, pero déjenme decirles, antes de llegar a Mariano Azuela, el Instituto Cardenal Miranda pasa mucho tiempo en las calles de San Luis Potosí, en una casa antigua de San Luis Potosí. Algo pasa, que hay un intestado, los señores ya grandes mueren y entonces van sobre la herencia y le piden que se retire de ahí. Para ese entonces el señor cardenal Miguel Darío Miranda muere, no recuerdo si muere en el 86 o en el 89, por ahí muere. Y entonces la curia le dice, vete a la casa del cardenal, que es la calle de Camelia, ahí en Camelia 110. Yo conozco, cuando llego yo ahí a conocer al padre Javier, llego un día de noche, pues estaban sacando las cosas todavía del cardenal y metiendo las cosas del instituto. Todavía me toca subirme porque el cardenal Miranda tenía sus piernas ya no caminaba, ya andaba en silla de ruedas. Entonces era una casa de 2 pisos que para subir precisamente al primer piso
tenía un elevador todavía de esos antiguitos que se cerraban de reja, ¿verdad? Hacia a la parisina. Y nada más que habían 2 personas. Todavía estaba activo ese elevador y por ahí subimos a la capilla, que la capilla del Cardenal Miranda se va a convertir después en el auditorio de la escuela, donde teníamos conjuntos corales. Y las habitaciones de la casa, porque es una casa grande, pues obviamente la sala era la oficina del padre Javier, ahí había varios privados, y arriba donde eran los cuartos, pues uno era de piano, otro era de órgano, se acondicionó muy bien. Ahí tuvimos festejos memorables porque aparte son de esas casas estilo californiano. Entonces la casa está al centro como chalet y al lado tenía jardín. Y ahí cuando también hay problemas con los vecinos muy mala leche, sobre todo los de al lado. Y una vez ahí le robaron el carro al padre Javier precisamente como venganza de que pues se quejaban. Nosotros teníamos coro de 1 a 3, ya después de las 3 de la tarde no había actividad, el órgano se usaba muy bajo, pero a los señores les molestaba. Era gente que tenía otro tipo de negocios y negocios no muy claros, entonces no les interesaba tener tanto movimiento de estudiante. Ahí les digo, de ahí afuera le roban un carro al padre Javier. Y entonces ya es cuando no se puede más, es insostenible. Y gracias al padre José Hernández Scheffler, muy amigo del padre Javier González, le ofrece se venga a la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, aquí en Mixcoac, donde está la Universidad Panamericana. Entonces, el padre Javier fue muchos años, muchos años, gran parte de su vida fue capellán de la iglesia del Buen Tono. En sí ahí se ordenó el padre Scheffler. Bueno, ya cuando yo entro al instituto en el 92, ya nada más en Camelia, ya nada más íbamos a órgano, íbamos a conjuntos corales, o tomábamos clases regulares en Santo Domingo y nos íbamos miércoles y viernes a coro allá hasta que le roban el carro y ya era definitivo el aviso de que iban a suceder cosas peores. Entonces ya mejor nos trasladamos definitivamente a Santo Domingo de Guzmán, donde dura la escuela 8 años, y ya después de ahí empieza la remoción de lo que es la iglesia de Santo Domingo, y en ultimátum el padre Javier y el padre José van a ver al recién nombrado arzobispo de México, al señor Norberto Rivera Carrera, obispo de Tehuacán. Se van hasta Puebla a verlo y él decide que entonces el instituto, al no tener sede y al estar vacía ya la casa del sacerdote que está en Mariano Azuela 181, que es su última sede, entonces ya en 97 el Instituto Cardenal Miranda toma posesión de ahí, habiendo una inauguración hermosísima donde fue una gran amiga del padre Javier. La niña estaba chiquita, yo la conocí muy niña, a la hija de Janet Arceo, fue Monseñor Robalo, fue el padre Enrique Glenin, fue el señor Cardenal Miranda, ya falleció, el señor Cardenal Corripio, fue su eminencia el señor Corripio, muy amigo de todos, de esa generación de sacerdotes. Yo lo traté muchas veces muy personalmente, por otros aspectos que algún día contaré. Y estaba el señor Norberto, se develó la placa, entonces ya desde ahí, desde el 97 el instituto ocupa el inmueble ubicado en lo que antes fuera la casa del sacerdote, ubicado en Mariano Azuela 181, en la colonia Santa María la Ribera, manteniéndose de las colegiaturas que pagaban sus alumnos. El tercer director sacó la escuela de la vecindad, en este caso el padre Javier, logró moverla a la colonia Roma, pero era muy pequeño, así que hubo que trasladarla a Tacubaya. Pero los alumnos siguieron creciendo. Cuando el padre Javier llegó a la dirección del Cardenal Miranda, se dio un edificio en la calle de San Luis Potosí, más pese a las remodelaciones, el lugar era pésimo, era muy húmedo. El Cardenal Miranda murió
y los antiguos dueños pidieron la casa. Hubo nueva mudanza a la colonia Florida, que era la casa del cardenal Miranda, les digo que ya había muerto, a la casa del mismo, en la calle de Camelia, casi ahí en la colonia Florida, casi esquina con Francia. Los vecinos no tardaron en quejarse y hasta con el padre Javier estando estacionado afuera su carro, le robaron el auto completo y jamás se supo de él. De ahí el instituto se traslada a las instalaciones de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán en Mixcoac en 1991 a 92, donde pertenece 5 años. En la casa dije 8, pero bueno, fueron 5 años, donde en la casa de Camelia solo se impartían las clases de órgano hasta que el señor obispo Norberto Rivera Carrera es designado como arzobispo de México, y la casa de Camelia sería su casa hasta que por edad en el 2017 renuncia al cargo, siendo aceptada su renuncia por el Papa Francisco en solo 6 meses. En la parroquia de Santo Domingo de Guzmán comienzan cambios y remodelaciones, y es entonces que el nuevo arzobispo designa como sede del instituto la Casa del Sacerdote, que ya no estaba en funciones. En 1997 se traslada a este lugar, el instituto permaneciendo ahí hasta el 2016, el cual fue desalojado por la fuerza pública y por orden del cardenal Rivera Carrera. El Instituto Cardenal Miranda es una escuela con gran calidad y personalidad, con una gran historia. Era la única que se hablaba todavía latín, se enseñaba latín. Tras la muerte del padre Javier González el 28 de febrero del 2009, el cardenal Norberto Rivera envió a un sucesor de Javier González, desconociendo que los docentes del instituto habían elegido al maestro Juan Manuel Lara Cárdenas. El maestro Lara es musicólogo, y él fue el organista titular de buen tono del padre Javier durante muchísimos años. Lara Cárdenas es egresado de dicho instituto, por más de 30 años organista titular de la iglesia de buen tono y otras más, donde el padre Javier González ejerció su ministerio sacerdotal. El maestro Lara se acercó al cardenal Rivera, le explicó la situación y manifestó que no deseaba se terminara con la escuela y que todo seguiría igual. El cardenal le reclamó que en el instituto no se formaban músicos de iglesia, y se le informó que había grandes directores de coro y orquesta, así como organistas. Existió la intención de cambiar el perfil académico e incorporar el instituto a la Universidad Lumen Gentium de la Arquidiócesis de México, a cargo del padre Eduardo Chávez. Lo peor que podía pasar, y pasó, fue que les quitaran el espacio con menos de 50 alumnos y menos de 20 profesores. Es un gran instituto en un contexto muy pobre, con muy pocas orquestas en la actualidad para tantos habitantes, con muy pocas orquestas, con muy pocos músicos. Les dejo abajo de mi página el enlace de YouTube para que vean qué violentamente se lleva, cómo rompen, y están los alumnos todavía dentro defendiendo el instituto, cómo sacan los armonios antiquísimos, un órgano que había regalado el ingeniero José de Lerrán, pionero de la radio en México, junto con González Camarena, con la televisión. Yo personalmente fui con otros compañeros a la casa del ingeniero de Lerrán a sacar ese órgano que le regaló al padre Javier, y era un órgano tubular. El ingeniero José de Lerrán, su casa parecía laboratorio, tenía máquinas impresionantes de la historia de la radio, del espacio, era otra cosa. Y el desalojo violento con granaderos y todo esto, al no llegar a un acuerdo,
Fue el 22 de enero del 2016. A mí una vez el cardenal Carrera, Norberto Rivera Carrera, me decía que el instituto no hacía organistas, que él quería organistas sacros, que había una necesidad de organistas sacros para las iglesias. Y lo señor cardenal, la carrera son 10 años. Y hoy en día yo no sé por qué, le digo, y lo siguen haciendo, a los señores curas no les interesa tener ya un organista titular. Muchos señores curas, muchos padres que de todos mis respetos, de años, canónigos, de gran cargo, a la fecha o hasta cuando yo llegué a platicar con alguno de ellos decían qué era ese título de organista titular, qué era el el custus organis, o sea, el custodio de órgano, que era tantos nombramientos que sí existían y había el manual del organista, el preconciliar, donde el organista tenía que saber contestar la misa en latín. Por eso el Instituto del Cardenal Miranda era de los pocos institutos que te daban como materia el italiano y el latín. Ahí me dio latín un amigo del padre Javier, era su sacristán, su ministro, Javier, no recuerdo el apellido, y latín, y él nos daba latín. Y italiano nos daba el padre Javier. Entonces, canto popular, armonía y contrapunto, vamos, me tocó la gloria de que él fuera mi maestro en muchas cosas. Entonces, yo le decía, bueno, a ver, señor cardenal, muy bien, llegamos a trabajar en una iglesia, tenemos nuestro título de musicólogo, de bachiller en música o de organista. Nos graduamos. Para que nos paguen 100 pesos la misa, para que nos paguen 150 o 200 el servicio por ceremonia, para que después nos pidan, con esto de Hacienda, nos pidan recibo de honorarios los señores curas. ¿Cuánto me cuesta a mí pagar el contador? ¿O cuántas misas tengo que tocar a destajo para poder pagar contador, impuestos y poder mantener a una familia? Porque en el trayecto de la carrera te casas, tienes hijos, ¿no? Y en el trayecto de la carrera muchos también se quedan. Recuerdo a varios compañeros que ya no están con nosotros, profesores, también. Hace poco murió un pianista, venía 2 generaciones atrás de mí. Entonces, yo muchas veces le hice ver al señor cardenal la situación de que él no quería directores, que él quería organistas. Bueno, entonces reunámonos, hablamos con tu cabildo, hablamos con tus sacerdotes, establezcamos las pautas de que sea un sueldo asimilable, o sea, te firmamos un recibo interno de lo que nos has pagado para que el mismo señor cura lleve su contabilidad. Algunos ni saben llevar una administración parroquial. Y lo llevamos y lo ejecutamos, pero también teniendo un cobro digno. Los cantantes, los que no eran organistas, pero que cantaban en iglesias, que también debieran percibir, andar sobre el hueso, lo que llamamos los músicos comúnmente. Todo eso yo se lo hacía ver, todo eso lo platicábamos con el padre. En algún momento el padre Ricardo, vicario del padre Javier, le decía del maestro Lara cuando le pagaban por mes o por semana, no me acuerdo cómo le pagaban a Lara, y decía, oye, pero es que cobra más que nosotros. Y dice, sí, pero ve cuántos servicios tocó y hemos establecido un costo. Entonces, muchas veces el que el cardenal Miranda no, como instituto, no buscara el reconocimiento de sus estudios ante la SEP, no había problema porque nos reconocía. Yo tengo apostillado mi documento de Roma ante la Nunciatura Apostólica en México, cosa que muchos compañeros no hicieron. Y me toca cuando Juan Pablo II se está muriendo, era un relajo entrar a la Nunciatura Apostólica aquí. Pero, aparte de eso, la misma iglesia le daba trabajo a sus gentes. Entonces teníamos la chamba asegurada, como lo hacen en Guadalajara, como lo hacen en Monterrey, como lo hacen en Mérida. Entonces, los sacerdotes de la vieja escuela sabían y conocían, y antes, fíjense, en las fiestas de pueblo se trataba al sacerdote, al presidente municipal,
y al organista al igual que el señor cura. ¿Por qué? Por el oficio que tenía. Y no es ningún oficio, amigos, amigas, es una profesión. Porque estudias más que un médico. Un médico estudia sus 6 años y a lo mejor su especialización. Aquí para que tú salgas graduado de lo que sea, mínimo son 10 años. Estudias más o igual que si fuera una carrera sacerdotal. Para después estar recibiendo 50 pesos por una misita y a regañadientes y luego los órganos no funcionan. Alguna vez hablé con el señor del Pulso de la Fe, con el señor O'Farrill, y le dije, la problemática es esta, vamos a hacerla ver, o sea, sin tirarle a nadie. Bueno, la problemática que existe, que los señores curas luego no tienen el poder adquisitivo para comprar un órgano o para mandar a arreglar un órgano, más si es de tubos, de los pocos que hay en la Ciudad de México, o vamos, la problemática que había, todo apariencia, todo apariencia. Me dice, ¿cómo te atreves a que yo hable así? Soy amigo del nuncio, en aquel entonces era el señor Girolamo Priñón, en paz descanse, que también lo conocí, lo traté y fue cuate mío. Y hablamos, recién estaba el caso Posadas, él me contó todo lo que vivió, pero es otro tema. ¿Cómo quieres que hable así si soy amigo del arzobispo? En aquel entonces estaba todavía el señor Corripio. Ya estaba por salir, ya venía Norberto. Entonces, amigos, amigas, quien sí intervino, pero de alguna manera quiso mediar y estaba condicionado porque al final y al cabo era clero, pues era el padre José de Jesús Aguilar, que ahora es el vocero del Arzobispado de México, el padre que graba sus libros, fue maestro mío en Historia del Arte, señor cura de la iglesia de San Cosme y San Damián, que ha hecho una reparación impresionante, una persona preparadísima, muy culta, y él gestionó y trató y medió para que el cardenal Miranda, el instituto, no desapareciera. Pero bueno, amigos, dicen que todo lo que comienza tiene un fin. Aquí lo que duele, lo que se siente es los que somos egresados de ahí, los que conocemos la historia, y esta historia no contada, porque muy poca gente se ha atrevido a hablar. Sí salió en el Heraldo, salió en Proceso, el maestro Lara fue entrevistado varias veces, él habló y manifestó el riesgo que había de que el instituto terminara. Pues se cumplió, y desgraciadamente no hubo la caridad de vida en la curia, no hubo la caridad de vida en el señor arzobispo, y ahora el señor Retes, yo me he desligado de todo esto, el nuevo cardenal arzobispo de México, Carlos Aguiar Retes, no sé en qué situación esté con la cuestión de la escuela de música sacra, hablemosle así, ya ni siquiera cardenal Miranda, pero se acabó esto, y es una lástima, es una tristeza, y bueno, pues yo sé que el maestro Lara continúa con la escuela. Después se instauró el coro Javier González, o la escuela Javier González, una cosa así, ¿verdad? Para seguir memorando, teniendo arriba el nombre del padre Javier, pero ya no es lo mismo de lo que fue. Amigos, amigas, esta es la historia no contada, que en honor a la verdad tengo que decirlo, porque fue mi alma mater muchos años, ahí me formé, y ahí crecí como persona, como músico, en mis conocimientos generales, culturales, y que se acabó gracias al egoísmo humano, esa es la verdad. Teniendo otras alternativas, vino un desalojo judicial, hasta con granaderos, y no se promovió algo más. Pero al fin y al cabo así es la iglesia, amigos, si no es de ahorita, la conocemos de mucho tiempo. Por eso luego me dicen que me volví come curas. Pues tengo mis razones, tengo mis bases por qué serlo así. Amigos, les agradezco mucho el favor de su atención a este programa especial de la historia no contada del Instituto Cardenal Miranda. Gracias, hasta la próxima.